Por Dios. Ella es lo que se puede identificar como una exacta representación, porque llega un momento que el mensaje se hace uno y uno no logra identificar en qué idioma lo está escuchando cuando se está fluyendo en un solo espíritu. Pero mientras fluían en el espíritu de la palabra, era interesante el fluir que había de parte del Señor, valga la redundancia. Cómo no podíamos parar de tomar notas, de escribir. Y eso es lo que pasa cuando una palabra del Señor es impartida. Provoca nuestro entendimiento, engendra en nosotros la vida de Cristo. Y trae no solamente comprensión de los asuntos que en otro momento, sin la vida del Espíritu, hubiesen sido complicados, pero con la vida del Espíritu se hacen comprensibles a través de la palabra que recibimos. Creo que estas jornadas tienen una intención de dejar en nosotros una hambre provocada para poder seguir escudriñando lo que se resume acá, lo que se imparte acá. Probablemente el tiempo y las horas no nos den para poder descodificarlo minuciosamente como quisiéramos, pero hoy nosotros entendemos por la palabra lo que se nos ha entregado y nos vamos con la responsabilidad ya después del día de mañana para poder entonces darle seguimiento, procesar, si vale y cabe la palabra, rumiar lo que se nos ha entregado y poder llevarlo al cumplimiento y a su aplicación. Quiero darle la bienvenida a todos aquellos líderes que en la noche de ayer y en el día de hoy se unen a esta convocatoria. Sabemos que comenzar desde el miércoles es un poco complejo por ser un tiempo laboral, pero otras personas se han unido desde la noche de ayer, el día de hoy, y yo quiero que cada uno de ustedes sean bienvenidos a esta Escuela de Alineamiento Ministerial 2017. De igual forma también puedan ser atendidos por todos nosotros con el amor con que nos hemos preparado para poder recibirle. Y quiero que todos se sientan bienvenidos en el Señor. A la vez que distingo a un amigo que por su esfuerzo que hace cada año para estar acá, su investidura que merece nuestro respeto también, lo valoro. Y él sí que me acuerda al centurión de la Biblia. Quiero distinguir al mayor general Rivera Portes, que está con nosotros y que estará en este día, unido también a esta convocatoria. Un honor para nosotros tenerle y contar con su amistad y aprecio. Quiero invitarle en este día a que usted abra las Escrituras conmigo, con la intención de seguir edificando en la misma frecuencia que se ha estado haciendo desde inicios de esta convocatoria, específicamente de esta mañana. Hoy el apóstol Tamo estaba hablando de manera magistral sobre lo que implica la dimensión y profundidad del reino. Un reino que no tiene una implicación solamente en un contexto visible, sino en un plano invisible. Como David era un modelo y tipología de un reino que sería expresado en su máxima dimensión a través del Cristo eterno, que vino para hacernos participantes de una herencia y darnos herencia con los santificados. Todo este contexto nos lleva no solamente a escudriñar las Escrituras, sino a hacer una exhaustiva revisión de cómo estamos comprendiendo el asunto del reino. Ayer, en la oportunidad primera que tuve de exponer la palabra, estaba hablando de la importancia de comprender el reino eterno de nuestro Dios. Un reino eterno con un rey eterno, entonces nos lleva a la comprensión de que el hablar de reino en esta etapa de tiempo o dispensación de tiempo en la tierra no es una moda. Esto hay que entenderlo y tiene que ser descontinuado o descartado. Esto no es un asunto de una moda. No es el eco de un sistema religioso que está buscando un tema llamativo o actual, como hacen la mayoría de los círculos cuando se les gasta el recurso del tema anterior que han estado tratando en el último tiempo. Es la reproducción, es el cumplimiento, el anuncio, es un querigma presente, es una verdad eterna traída a la realidad presente que trata de exponer todo lo que es concerniente
a un reino eterno, que obedece a un rey eterno y que tiene que tener su cumplimiento y ejecutoria aún en nuestros tiempos en la tierra. La realidad de las Escrituras plantea una tipología desde Génesis hasta Apocalipsis. El apóstol Tamo, de forma magistral, en el don que más le caracteriza, que es la enseñanza de la palabra, estuvo hablando acerca de David. David es un personaje, tipo y figura del Cristo. Fue el único que operó como rey, sacerdote y profeta, reposando tres gracias representativas. Gobernó sobre una ciudad para luego gobernar sobre una nación. Su unción determinó su jurisdicción. No tuvo una posición para que la unción luego se manifestara empoderando la posición o sustentando la posición que tenía. Él fue ungido antes de ocupar la posición. Eso significa que aunque David fue ungido con un cuerno de aceite, un liderazgo paralelo existía en su tiempo, llamado el de Saúl. Fue ungido con una redoma. La redoma nunca será de la misma dimensión ni del tamaño del cuerno. El cuerno tiene más espacio para el aceite. El punto representativo es que la unción que reposa sobre tu vida determinará el territorio que vas a gobernar. A menor unción, menor territorio a gobernar. Por lo tanto, significa que esa tipología representada en David la encontramos en diferentes personajes de la Biblia, pero el enfoque principal del reino, la inauguración principal del reino, luego de la desconexión del Adán creado a imagen y semejanza, tenía que ver con el Cristo que había sido enviado para expresar el mensaje del reino y el evangelio del reino de Dios. Quiero invitarle a que usted observe las Escrituras conmigo y me acompañe, si es tan amable, a Mateo, especialmente en su capítulo 13, Mateo capítulo 13, verso 44 al verso 52. Mateo capítulo 13, versos 44 al verso 52. Quisiera me acompañe en considerar esta porción en las Escrituras. Declara la palabra del Señor. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla, y luego que lo halla, lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va, pero entonces vende todo lo que tiene. Y cuando vende todo lo que tiene, compra aquel campo donde encontró el tesoro. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca perlas, que habiendo hallado la más preciosa, entonces va y vende todo lo que tenía y la compra. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla. Sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Lo echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Concluyendo esta parábola, Jesús entonces les dice y les hace una pregunta. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Y luego de haberle hecho esta pregunta, les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Diga conmigo, tú decides en este día qué sacarás de tu tesoro. La realidad de esta declaración pública que Jesús hace en medio de un sistema sumamente distorsionado
es que él hace un relato de varias parábolas metafóricas. Algunas de ellas, como esta que he leído, habla del tesoro escondido, la perla de gran precio, la red. Anterior a estas, y por factores de tiempo, no explicamos todo lo que tenía que ver con la cizaña, el motivo de las parábolas. Y ayer hablaba en la introducción que tenía mi asignación, de que el Señor fue específico en Marcos en su capítulo 4, en Marcos en su capítulo 1, objetivo en su asignación, y habló de que a nosotros nos era dado a conocer el misterio del reino. Sin embargo, dice, a ellos les he hablado por parábolas. La causa por la que hablaba por parábolas con un grupo identificado como ellos, y por la causa que hablaba el misterio para otro equipo o grupo identificado como nosotros, era para que viendo no vieran y oyendo no entendieran. Yo me he hecho una pregunta en el plano espiritual que me la había hecho hace muchos años en el plano natural. Creo que no es pecado preguntar, ¿verdad? Siempre y cuando no haya malicia ni capciosidad en lo que uno está preguntando. Por mucho tiempo, cuando yo entré a la secundaria, no podía entrar a la secundaria si no me graduaba de octavo. No podía entrar a educación media si no me graduaba de primaria. Y no podía entrar a primaria si no me graduaba de maternal. Implica que esa era la antesala y los procesos antes de la universidad y la educación superior. Pero yo duré casi 4 años de mi vida con una complicación. He testificado públicamente, y lo voy a decir en esta escuela, que la primera raíz de amargura con la que Dios tuvo que tratar conmigo era con un hombre que yo nunca conocí. Vivió en Oriente y se llamaba Baldor, inventó el álgebra. Quizás usted no se atreva a confesar lo que yo estoy diciendo, pero quizás algunos todavía tengan que ser sanados de eso. Porque yo me pregunté por mucho tiempo, ¿qué pudo haber inspirado a este hombre? ¿Qué espíritu le pudo haber hablado? Y entendiendo que ellos estaban bajo una influencia del pensamiento griego, yo no dudo que la mitología de sus tiempos, a ver, esto no lo tome como una doctrina, es un pensamiento mío, lo hubo inspirado para complicarle la vida a una generación completa. Porque yo no entendí nunca por qué había que sacar tantas ecuaciones. Y un día hice una cita con un profesor erudito en el área y le dije, yo necesito hablar con usted. Yo solamente quiero que usted me explique una sola cosa. Digo, ¿cuál? Claro, dígame, ¿qué problema tiene? ¿Qué fórmula? Digo, no hay fórmula. Aquí el problema lo tengo yo. Yo quiero que usted me dé una respuesta en su amor, pasión por esta materia. ¿Para qué sirve esto? ¿En qué momento de la vida yo voy una etapa y luego no? La Biblia llama esto periodo, transiciones y etapas de crecimiento, donde usted pasa de una infancia espiritual a lo que se llama la madurez espiritual. Gálatas 4 lo plantea diciendo, entre tanto que el heredero es un niño, en nada se diferencia del esclavo, aunque es señor de todo. Pero me dio una respuesta sabia y contundente y me dijo, sin embargo, aunque no vuelvas a usar exactamente los mismos conceptos, algo habrás aprendido del proceso que ahora no entiendes. Tu mentalidad está siendo entrenada para pensar, entender y amplificada. Porque si tú logras descifrar una fórmula, podrás descifrar los asuntos de la vida. Si tú logras descifrar una ecuación o algún problema matemático, tu mentalidad será entrenada para poder trabajar con los asuntos complejos que pueda demandar cualquier realidad que enfrentes en la vida.
A mí me llama mucho la atención la forma en que Jesús planteaba estos conflictos y ecuaciones aparentemente espirituales. Parecían no tener un resultado inmediato, pero a la larga traían una definición en el espíritu de quien los recibía. Jesús acababa de plantear en este cuadro nada más y nada menos que 7 de las parábolas más importantes referente a lo que el reino tenía que ver. Referente al anuncio del reino, que para unos era el reino de Dios, para otros era el reino de los cielos. Y luego de que Jesús acaba de enseñar lo que tenía que ver con estas parábolas, y luego de que Jesús identifica, y los escritores identifican esto como las parábolas del reino, Él hace una pregunta relevante a quienes les habían escuchado. Y la pregunta más relevante que hace Jesús es la pregunta que mayor provocación debe de traer a nuestro espíritu. Jesús pregunta en los versos siguientes, 51 y 52. Todo lo que hemos enseñado, ustedes lo han escuchado de una sola fuente, de diferentes formas y en diferentes presentaciones o envolturas, pero con un solo contenido. El enfoque era el reino. Ahora la pregunta relevante es: ¿habéis entendido todas estas cosas? Y solamente ellos respondieron: sí, Señor. Entonces Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. La pregunta de Él es la misma que yo quiero que usted se lleve hoy como una impronta de parte de Dios, para traer entonces una provocación a nuestro entendimiento y nuestro espíritu. ¿He entendido todas estas cosas? Y ellos respondieron: sí, Señor. Y Él les respondió: qué bueno, porque la realidad es que todo escriba docto en el reino de los cielos se evidencia en la misma similitud, en el mismo ejemplo de un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Se lo voy a plantear de esta forma: ¿habéis entendido? Y ellos dijeron todo: claro que sí. Como cuando usted es un predicador y todo el mundo dice amén, aunque usted no ha acabado la frase. Pero Jesús entonces dijo: lo que en usted se ha convertido en una posición de uno que es docto, no se conoce porque usted diga que entendió o porque usted repita lo que escuchó. Se conoce en la habilidad y la pericia de poder aplicar lo que recibimos y aprender como un doctor y como un buen padre de familia a sacar cosas viejas para poder establecer cosas nuevas. A aprender a entresacar entre lo viejo y lo nuevo y aprender a trabajar con lo que se llama un cambio de mentalidad, porque un cambio de mentalidad producirá un cambio dentro de nuestro sistema operacional. Esta era la pregunta relevante de Jesús: ¿ustedes han entendido? Y ellos dijeron: sí, Señor. Y yo me atrevo a pensar que no todos entendieron lo que Él les estaba hablando, porque esto sucedió justo tiempo antes de que fuera entregado para ir a la cruz. Y cuando Él estaba siendo entregado para ir a la cruz, uno de sus discípulos más cercanos fue el primero en sacar una espada y desenvainarla y cortarle la oreja a un soldado. Por lo tanto, este discípulo estaba operando como un celote. Los celotes entendían que el reino solo se podía establecer por medio de la violencia. Qué interesante es que aún en nuestro tiempo, 2000 años después, la gente que más grita amén son los primeros que hacen lo contrario a lo que hemos enseñado cuando salen del lugar donde han sido enseñados.
Son los primeros que te llaman para una consejería en la semana, y cuando usted se sienta a escuchar lo que está pasando, usted se da cuenta que si hubieran atendido la enseñanza por lo menos de la semana pasada, le ahorraran una hora de consejería para explicar lo que ya fue explicado. Usted entiende que la gente que muchas veces dice sí entiendo, son los que menos han entendido. Pero esto lo podemos ver desde dos perspectivas. Una cosa es que yo no entienda en el contexto natural e intelectual, porque hay cosas que usted y yo no la vamos a entender en el momento. Pero la otra cosa es que usted tenga un entendimiento espiritual para que, aunque todavía no proceso detenidamente la información que he recibido, ella es impartida y recibida en la plataforma del Espíritu, y en la plataforma de mi espíritu yo puedo tener entendimiento de lo que ahora probablemente no puedo comprender en mi mente humana. Entonces la realidad es que ellos dicen sí entiendo, y Jesús dice es importante saberlo, porque todo escriba docto, hablando referente a ellos en ese momento, es entendido en los asuntos del reino, y si es docto en el reino, sabrá tener la pericia para sacar lo viejo y lo nuevo y ponerlo en el lugar que le corresponde. Concluyo esta base escritural. Es importante que nosotros podamos identificar que el principal interés de Jesús no estaba enfocado en saber si a las personas les gustaba o no lo que él estaba hablando. Él no le interesaba si las personas se sentían o podían tener una reacción eufórica con lo que él estaba enseñando. A él no les movía ni le preocupaba si les caía bien o mal, o si tenía aceptación o popularidad el mensaje que él estaba hablando. Él estaba comprometido con una causa eterna. La gente comprometida con una causa eterna no está determinado en suplir las expectativas de las masas. La gente que está comprometido con una causa eterna tiene un compromiso con un rey eterno, y sabe que la posición de compromiso con el rey eterno le coloca en la asignación y posición de lo que la Biblia llama un heraldo. ¿Y qué es un heraldo? Es lo que Pablo en un momento hace mención cuando dice: yo sirvo golpeando mi cuerpo y poniéndolo en servidumbre. No sea que, habiendo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Esta palabra eliminado es descalificado. ¿Y por qué Pablo usa ese concepto de un heraldo? Porque un heraldo era una especie de vocero del rey. No se representaba a sí mismo, sino que transmitía el mensaje del rey, representaba la imagen del rey, la autoridad del rey y el mensaje del rey. Pero si el heraldo le añadía al mensaje que estaba entregando, o si le quitaba lo que le había sido confiado, entonces el heraldo era eliminado, porque estaba operando en su propia representación y no estaba operando en la representación de la autoridad delegada por el rey. Todo esto implica que el propósito de Cristo estaba centrado en un enfoque preciso, y el enfoque preciso era anunciar el mensaje del reino. No había otra prioridad. Su prioridad era quienes le entendieron lo que le fue comunicado, no a quien le gustó lo que le comunicaron, no cuántos aprobaron lo que fue comunicado, sino quienes tuvieron entendimiento de lo que les había sido dado, dándole prioridad muy relevante a la realidad de lo que es el entendimiento espiritual, más que a la simpatía, el aplauso o quizás la popularidad que podía tener entre la gente. Y eso no quitaba que Jesús era un hombre que era popular en su tiempo. Los pueblos se conmovían cuando él llegaba. La gente de autoridad salía para recibir un milagro, pero esta no era la prioridad en su reino ni en su anuncio, sino que la prioridad era cuánto se estaba entendiendo lo que él había venido a comunicar. Nuestra prioridad debe de ser el mensaje que comunicamos, y que éste sea entendido, más que el buscar que este mensaje pueda producir un agrado en los hombres.
Por eso cuando nosotros hablamos de sacar cosas nuevas y cosas viejas, tenemos que identificar qué es lo que estamos sacando si somos doctos y entendidos en lo que es el reino de Dios. Porque lo que usted está sacando de su tesoro puede adelantar una generación en el propósito. Pero lo que usted está sacando de su tesoro puede también atrasar una generación en el cumplimiento de su propósito. La realidad es que si somos intencionales en responder preguntas como esta, entonces entenderíamos que el punto no es lo que yo pienso que entendí, sino discernir realmente qué fue lo que Dios quiso que yo entendiera. Si yo pienso que entendí algo, pero no entiendo lo que Dios quiso que yo entendiera, entonces estoy recibiendo las palabras que me fueron dadas con un entendimiento natural. Y la intención de Dios es que sean canalizadas a través del entendimiento natural, pero que puedan llegar a tener cumplimiento en el entendimiento espiritual. Porque solo el entendimiento espiritual produce resultados de transformación. El entendimiento natural solamente puede traer resultados de información, pero el entendimiento espiritual trae resultados de transformación. Es donde el logo se vuelve rema, es donde el rema pasa a ser el grafo de las escrituras, es donde todo comienza a ser unido. La realidad de lo perfecto comienza a tener sentido en un contexto de una realidad de lo imperfecto. Lo que hemos entendido siempre se va a evidenciar cuando nosotros fructifiquemos. Lo que se debe de traducir en nuestra realidad de vida es con un comportamiento conforme a lo que hemos entendido. Por eso una persona que tenga una mentalidad de reino debe de tener una conducta de reino, un vocabulario de reino, un pensamiento de reino y un modo de vida de reino. Si usted solo tiene un vocabulario de reino, pero no es compensado con una conducta, comportamiento, pensamiento y las demás cosas, entonces produciremos un sonido que no será más que un címbalo que retiñe, y la realidad que un címbalo que retiñe no puede producir un sonido preciso. Necesitamos ser de una sola pieza en cuanto a lo que el reino se refiere. No podemos levantar una generación con vocabulario de reino y comportamiento de esclavo. Si vamos a levantar una generación con pensamiento de reino, con vocabulario de reino, hay que levantar una generación con dignidad y comportamiento de reino, con protocolo de reino en su accionar, con un estilo de vida que dignifique el reino que estamos representando. Porque todo el mundo busca el favor del reino, pero casi no hay muchos que quieran el compromiso representativo y la dignidad y el protocolo que el reino demanda. Entonces eso significa que una conducta que evidencia lo que se le ha gestionado en su espíritu es una conducta que ha pasado por el proceso de depurar entre lo viejo y lo nuevo y abrazar en el entendimiento espiritual a través de un estilo de vida que glorifique al Señor. La causa que movían a Jesús era el establecimiento del reino, no en las ciudades donde estaban las personas, no en los templos que iban a ser fundados por la iglesia primitiva. La prioridad que movía a Jesús era establecer el reino en la vida de las personas. Mientras nosotros estamos pensando, orando, ayunando y haciendo de todo para edificar grandes templos, para conquistar ciudades, como se nos habló magistralmente en el mensaje anterior, hay una noticia que tiene que ser dada. Cristo no murió en la cruz por templos ni por territorios físicos. Es más, lo que voy a decir es sumamente provocativo, porque va a desmontar parte de la declaración lingüística que usamos. Por favor, deje de seguir diciendo que Dios tiene propósitos con el edificio que usted ocupa como iglesia, porque Dios no tiene propósito con objetos sin vida. Dios tiene propósitos con una generación que entienda la realidad de su reino. Esto es mayor, esto es superior, esto cambia nuestro orden de prioridad, porque si levantamos una generación que entienda el propósito y
para tabernaculizarse en el cuerpo de un siervo que tomó forma de cordero, pero él era rey en esencia, y esto confundió hasta el diablo. Porque el diablo, que no es omnipresente, entonces pensó que porque estaba en forma de un débil cordero podía vencerlo, y trató de ir hasta la cruz con la intención de, aún en esos espacios y momentos, llevarlo a la culminación de su propósito. Pero él vio lo de afuera, mas no pudo identificar lo de adentro. Porque el reino no es puesto por fuera, porque el Señor tuvo la sabiduría eterna de colocar el reino glorioso, eterno, poderoso, magnífico, en vasijas de barro por fuera, con conflictos, con debilidades, rodeadas de situaciones, para que el que no es omnipresente no pueda ver lo que está adentro y se confunda con lo que está viendo por fuera. Pero cuando trata de destruir lo que está por fuera, descubre que el poder no radica en la imagen de afuera, sino en el poder de una vida indestructible en Cristo, que opera desde adentro. Estás derribados pero no destruidos. Estás en apuro pero no estás acabado. Ahora es que se pone bueno, porque mientras lo de afuera se va gastando y acabando, no obstante, lo interior se va renovando de día en día en Cristo Jesús, porque este reino no consiste en apariencia, sino en esencia. Y si consiste en esencia, lo de adentro viene a gobernar lo de afuera, y lo de afuera no determina lo de adentro. Usted puede estar aparentemente sin un peso en su cartera, pero con dinero y sin dinero usted es hijo del rey. Usted puede no estar en la posición que los hombres quieren verle. Usted puede hoy ser un ministro principal de una congregación, mañana ser un santo que con dignidad se siente en una silla. Lo que determina quién soy no es la posición que tengo, es la dignidad de la identidad que el Padre me ha entregado como hijo en Cristo Jesús. Y esta realidad es una perspectiva que tiene que ser retomada. El Rey es eterno desde antes de la fundación del mundo, y con un reino eterno, con una palabra eterna, vino a comunicar una autoridad eterna y un plan y propósito eterno, para que usted entienda que mientras usted cree que el mundo se está acabando por el capítulo y el versículo de su existencia que estás viviendo en la tierra, esto no es más que un poquito de tiempo comparado con la eternidad que Él tiene preparada desde antes de la fundación del mundo y después de la fundación del mundo. La segunda perspectiva del reino es el entender que el evangelio del reino viene para entregarte el mensaje del rey por heraldos que entiendan que su asignación no es añadirle ni quitarle, sino decir lo que le fue encomendado. Por lo cual el rey, en la postura del heraldo, lo que trata es de comunicar un mensaje, y se cumple lo dicho por Pablo en Primera de Corintios capítulo 9 versos 26 al 27, cuando decía que no fuera que él, siendo heraldo para muchos, viniera a ser descalificado. La tercera perspectiva del reino es que el mensaje del reino nos comunica las riquezas de la herencia para con los santificados. Mientras que Adán fue hecho del polvo de la tierra, usted y yo fuimos engendrados. Entonces no es lo mismo haber sido hecho que haber sido engendrado. Y si la tercera perspectiva del reino que comparto tiene que ver con la comunicación de la herencia eterna, para administrar desde esta perspectiva presente y hasta que Él así lo determine, implica que si Adán fue hecho del polvo de la tierra, aunque a imagen y semejanza de quien le había creado, y se le coloca en el reino y se le da esfera de influencia y autoridad, Génesis 1, 22 al 28, Adán no dejó más que ser una criatura porque fue creado. Pero usted y yo no fuimos creados, sino que fuimos
engendrados. Y si fuimos engendrados y no creados, no somos criaturas sino hijos de Dios. Y a quien de los ángeles Dios jamás llamó su hijo. Pero si nosotros somos hijos, tenemos identidad. Si tenemos identidad, somos herederos. Y todo lo que es de nuestro Padre nos pertenece por herencia. Y un hijo que entiende la herencia que le ha sido dada por su padre, por la identidad con el hijo y por ser parte de su reino, ya no anda arrebatando lo que es suyo, porque a quien arrebatarle lo que a usted le pertenece. No anda poseyendo lo que ya es suyo, porque todo ha sido dado en Cristo, y de la plenitud de Él tenemos acceso a tomar absolutamente todos. Pero la vía para accesar a la plenitud se llama gracia sobre gracia. La tercera perspectiva del reino tiene que ver con que el evangelio del reino no viene a quitarte nada, sino al contrario, a devolverte algo. Por eso usted podrá identificar quién predica el evangelio del reino y quién predica el evangelio de su reino. Porque el que predica el evangelio de su reino necesita súbditos para quitarle algo y que su reino crezca. Pero el que predica el evangelio de un reino inconmovible, rico desde antes de la fundación del mundo, no necesita quitarle nada a nadie para que el reino sea. Más bien necesita entregarle algo a alguien para que usted sea enriquecido con las riquezas de su gloria que operaron desde antes de la fundación del mundo. Entonces, Él viene, diga conmigo, el evangelio del reino viene a devolvernos algo. Esto es en serio. Dile a alguien que está a su lado: hay algo que se nos quiere devolver. ¿Y qué se nos quiere devolver? Número uno, la identidad que perdimos en Edén. La identidad que perdimos en el Adán creado. ¿Qué es la segunda cosa que se nos tiene que devolver? La participación del propósito, para que ya no sigamos poniendo lo temporal por encima de lo eterno, porque cuando entendemos el eterno propósito de Dios, las agendas de la tierra no tienen prioridad sobre la agenda del trono. Tercera realidad que se nos tiene que devolver: la jurisdicción del reino, autoridad legal, espiritual, esferas de influencia, porque este reino no es de este mundo. La estrategia de Dios para establecer y extender su reino sobre esta tierra era la de gobernar en un mundo visible del hombre. Escúcheme bien: gobernar en un mundo visible donde habita el hombre, desde un reino invisible del Espíritu. Lo puedo repetir. La intención era gobernar a un mundo visible donde habitamos nosotros, pero gobernarlo desde un mundo invisible, desde la posición del Espíritu. El hombre entonces se convertiría de esta forma en el representante legal visible de un reino invisible en su etimología y esencia, pero que se hace visible a través de la expresión y la manifestación en la tierra. Esto, al poner esta posición, entonces el espíritu, dentro del espíritu del hombre, es el encargado de tener una continua comunión con Dios, para poder recibir de Dios todo lo impartido, para poder reproducirlo en la imagen física en la tierra. Eso significa que el espíritu del hombre que habita dentro de un cuerpo físico es el encargado en permitirle al Dios invisible que comunique desde el reino invisible a través del espíritu del hombre todos los asuntos referentes a la esfera de influencia, autoridad, dominio y todo lo que se puede entender como misterio desde un mundo invisible para hacerlo tangible a un mundo visible. Perder el enfoque del reino entonces es desconectarse de la visión eterna, es desconectarse de todo aquello con lo cual el hombre tiene que volver a reenfocarse y reconectarse con la intención del Padre, por la cual volvemos a encontrar el sentido de muchas de las cosas que hacemos en la vida.
El reino se puede expresar de forma visible, pero él nace y es gestado en un contexto invisible. No se reproduce desde afuera hacia adentro, sino que se reproduce desde dentro hacia afuera. No fluye desde la vida exterior hacia la vida interior, sino que fluye desde la vida interior del Espíritu. Y ese es el diseño de Dios para que expresemos su reino en esta tierra. Eso implica que la vida en el reino solo puede ser vista, vivida, evidenciada y expresada por un tipo de personas que la Biblia describe. Ese tipo de personas es un tipo de personas no común, extrañas y a veces hasta rechazadas por las multitudes. Entonces, si esto empieza por dentro y termina por fuera, si no se produce desde la vida física visible, sino desde la vida invisible del Espíritu, el tipo de personas que podrá administrar de manera más eficaz los asuntos del reino es un tipo de personas que no abundan mucho en nuestros tiempos. Son aquellos que ven lo que otros no pueden ver. Porque un reino invisible solamente puede ser visto por gente que puede ver lo que otros no ven. Por eso Jesús dijo en un momento: mi reino no es de este mundo. Y mientras los reyes de las naciones tienen un modus de operar y un protocolo de operacionalidad, mi reino no es de este mundo, pero yo tampoco he venido a hacer lo que hacen los reyes de este mundo. ¿Y cuál era la realidad que Jesús estaba hablando referente al reino? Estaba hablando de que la única forma de la cual usted pasa a ser de la fila de los ordinarios a los extraordinarios es cuando usted puede ver lo que otros no ven, pero para ver lo que otros no ven necesitamos una sustancia llamada fe. Porque solamente por la fe, por la que se nos comunica la naturaleza divina, nosotros podemos ver las cosas que no se ven, podemos llamar a las cosas que no son como si fueran, y podemos conectarnos con un reino que en su intención, en su nacimiento, no fue un reino visible, físico, temporal, sino un reino invisible para gobernar desde lo invisible aquello que es visible. Solo por la fe usted puede ver lo que otros no ven. O solo por la fe usted puede ver y accesar a una dimensión a la que todos quizás no pueden accesar, aunque tienen la entrada abierta, pero no pueden participar de ello, no pueden participar de una economía que otros quizás pueden participar, y me refiero a la economía de los cielos. Cuando hablamos de la economía de los cielos y cuando hablamos de la fe para llamar a las cosas que no son como si fueran y para ver lo que otros no ven, yo no quisiera que usted se vaya al típico extremo en que hemos tomado la posición de la fe, desvirtuando lo valiosa que es la sustancia de la fe. Escúcheme bien lo que yo le voy a decir. La mayoría de creyentes tienen fe para pedirle a Dios un carro nuevo. Solo tienen fe para que Dios le entregue el edificio más grande de su momento. Solo tienen fe para que le aumenten el salario. Solo tienen fe cuando tienen un problema. Pero la realidad de la fe no vino para resolver un problema doméstico temporal, sino para reconectarnos con un asunto eterno que no es temporal. La fe no puede ser reducida para hacer transacciones de objetos. Porque aquello para lo que mucha gente está usando la fe en el Evangelio, sin fe lo consiguen otros que no creen en Dios. Entonces la fe no puede ser reducida a un asunto tan doméstico, en donde cuando alguien viene y te dice: hermano, ore por mí porque yo necesito fe para que Dios me cambie el carro. Perdóneme que lo diga así. Usted no necesita la fe para que Dios le cambie el carro. Usted necesita fe para que Dios le cambie la naturaleza. Porque si Dios te cambia la naturaleza, el carro llegará solo. Porque yo nunca he visto un príncipe a pie.
Eso fue lo que escúcheme, pero yo no estoy hablando aquí de un reino material. Escúcheme bien, entienda esto. Eso fue lo que le provocó la confrontación de pensamientos al escritor de los capítulos de Eclesiastés. Dijo: usted ha visto un mal bajo la tierra. El mal más grande es un príncipe a pie y un siervo en el caballo que le toca al príncipe. Yo no entiendo cómo hay gente preocupada por el asunto material, cuando una cosa es lo que tú pones por prioridad y otra cosa es lo que te llega por consecuencia. El problema es que mientras usted está drenándose la vida, su fe y todo lo que usted tiene para tener un enfoque correcto espiritual en cómo alcanzar algo material, usted está buscando lo material y descuidando lo espiritual. Y cuando usted gestiona la fe correctamente, entonces la fe no sirve para cambiarla por otro objeto, sino para buscar que la vida del espíritu y la naturaleza de Cristo sea la que gobierne la naturaleza humana del Adán caído. Es allí donde Mateo 6:33 entonces cambia el escenario y dice lo siguiente: mientras que en la tierra una ley natural inviolable de la física dice que el orden de los factores altera el resultado del producto, no altera el resultado del producto, la ley espiritual del reino dice que el orden de los factores sí altera en el reino el resultado final del producto, porque Mateo 6:33 dice: si tú buscas primero el reino de Dios y su justicia, todo lo demás te será añadido. Entonces el orden cambia el resultado final. Pero si yo lo que estoy usando la fe para comprar un edificio, entonces yo estoy entendiendo este reino desde otra óptica. Escuche, yo viví en Nueva York, en Queens. La comunidad donde nosotros, mi esposa y yo vivimos, era una comunidad compuesta por gente practicantes del hinduismo, del islam, entre otras religiones. Y yo nunca entendí por qué nosotros, sirviéndoles al Dios verdadero, teníamos que ver cantidad de gente ayunando un año entero para que Dios le entregara un templo aunque sea rentado, y esta gente cuando iba a construir un templo para un Dios pagano se juntaban 2 o 3 y ponían el dinero y lo pagaban cash y no molestaban al banco. Esto hay que tocarlo. ¿Usted sabe por qué? Descubrí un secreto. Porque tenemos demasiada gente con lenguaje de reino, pero con mentalidad de esclavos. Y si usted toma la cantidad de gente que en el evangelio tienen influencia, nosotros no debiéramos de estarle dando lástima a nadie, porque el que tiene una mentalidad de reino, todo lo rinde bajo el gobierno del rey al que está sometido. Por eso todavía tenemos un problema grandísimo. Por eso mucha gente no quiere ni siquiera hablar la palabra gracia. Hablaba con un gran amigo a quien aprecio, el pastor Pascual, en estos días, y nos hacíamos una pregunta: ¿por qué cuando hablamos de la gracia y de la realidad de un pacto legal presente, la mayoría de gente se asusta? Los pastores no quieren hablar de esto. Y la causa es porque tenemos tan poca mentalidad de reino, que lo primero que una persona hace es que cuando escucha la palabra de gracia dice que ya no tiene que dar ni siquiera sus recursos financieros de honra, porque ya la gracia lo liberó de la ley. El apóstol Tamo dijo una palabra ayer: si tú no puedes administrarte en lo poco, ¿cómo Dios te va a confiar lo mucho? A mí me gustaría oír cantidad de personas que digan que ya no serán gobernadas por la ley y que van a dejar muchas de las cosas que financieramente lo ataban aparentemente de la ley. Pero si usted ni siquiera por la ley ha sido obediente, ¿usted cree que lo va a hacer por la gracia y la generosidad? Entonces, ¿cuál es la realidad que tenemos que ver con todo esto? Que cuando nosotros hablamos de este mensaje del reino, es cierto que la vida del reino se puede evidenciar por fuera, pero donde comienza a ser gestionada es por dentro. Y es ahí donde nace la justicia, la paz y el gozo, que es en el Espíritu de Dios. Pero el pobre entendimiento de esta realidad o la mala praxis de la vida de fe puede producir como resultado vidas y ministerios victoriosos por fuera y derrotados por dentro.
Porque basamos erróneamente la vida del reino solamente en los logros externos. Ponemos un énfasis excesivo en los aspectos externos visibles y no en los asuntos internos invisibles. La grandeza o la miniatura de un liderazgo no va a ser medida en el contexto de reino por los asuntos de logros externos que podamos tener, por las conquistas que podamos lograr afuera, sino que la realidad espiritual es la que va a evidenciar y va a manifestar por fuera la realidad que estamos cargando por dentro. Cuánto de Cristo ha sido formado por dentro será cuánto de reino podremos evidenciar por fuera. Y hoy en día hemos visto cómo una gran parte del liderazgo en nuestros tiempos ha reducido la vida de fe y comunión a una simple colección de conquistas donde el hacer se ha convertido en algo más importante que el ser. Me llamó la atención ayer cuando el apóstol Pablo estuvo tratando el punto de la mentalidad de Nimrod. Nimrod era el espíritu del conquistador. Es lo que la Biblia identifica y la historia moderna como el padre de la globalización. Él todo lo quería conquistar para que su reino fuera grande. Pero los judíos no conquistaron absolutamente nada. Y hoy día están posicionados en todos los lugares de la tierra. Porque el asunto consiste en que mientras una gran parte del liderazgo ha reducido la vida de fe y comunión a una colección de conquistas externas, la vida del reino fue planteada por Jesús por una calidad de vida interna. Es importante ver la conformidad que existe en nuestros días con los éxitos externos, sin tomar en cuenta que los mayores logros en cuanto a la fe, en cuanto al reino, no se ejecutan por fuera, sino en la reconfiguración espiritual que nosotros tenemos por dentro. La reconfiguración espiritual que usted tenga por dentro traerá resultados afuera que serán evidenciados y que usted no tendrá que probarle ni demostrarle a nadie cuánto de reino hay en usted. Solamente le verán y desearán ser parte del reino que usted y yo representamos. Pero si estamos prosperados por fuera y quebrados por dentro, ¿quién va a desear ser parte de ese reino? Sin embargo, cuando estamos íntegramente conectados con el propósito por dentro, este se encargará de ser evidenciado por fuera. Y eso nos lleva a la conclusión de que de nada nos sirve tener una gran apariencia de éxito externo en contraste con una miseria de vida interior. La miseria de la vida interior nunca nos va a permitir ver el reino con claridad. Nunca nos va a permitir la precisión de tomar lo nuevo para poder sacarlo en vez de lo viejo. La realidad es que es impresionante ver la conformidad que existe en nuestros días. Porque la conformidad que existe en nuestros días está basada en apariencias que solo producen como resultado una generación de sepulcros blanqueados. ¿Lo puedo repetir? Basar los logros espirituales en apariencias externas engendra una generación de sepulcros blanqueados. Por fuera, preciosos. Y por dentro, usted saque la conclusión. Porque les hemos enseñado a la gente a ser exitosos en público, sin importar cuán derrotado tú estés en lo privado. Porque nuestros institutos y seminarios modernos preparan a todo ministro para el éxito, pero no lo preparan para enfrentar los procesos de la vida. Y cuando no tienen el éxito que aparentemente se les vendió que tendrían, se sienten frustrados. Cuando la realidad es que el éxito de un ministro competente del evangelio, del reino y la gracia de Jesucristo no depende de cómo está tu agenda afuera, ni cuántas llamadas tengas, ni cuántos templos abriste, ni cuál es el tamaño de la congregación que pastorea. El ministerio más exitoso que existió sobre la tierra no tuvo techo, no tuvo templo. 12 hombres cargados de defectos siendo procesados en el propósito sacudió el mundo de sus tiempos.
tiempo no tenía redes sociales. 2000 años después se sigue hablando su mensaje como si fuera ahora mismo el ministerio más poderoso de la tierra. No gobernó desde una posición externa. Más bien, cuando lo llevaron al pináculo del templo, entonces dijo, cuando le dijeron, todo esto te daré si postrado me adorares, invirtió su enfoque, como se nos enseñó magistralmente ayer en lo que era adoración, en decir, escrito está, solamente al Señor tu Dios adorarás y honrarás. Por lo tanto, desplazó lo temporal para priorizar el orden de lo eterno en su existencia. Yo sé que me toca concluir y prometo ser preciso, conciso y contundente en los próximos minutos. Pero quiero que usted me acompañe a una declaración que aparece en Hebreos en su capítulo 12, para que observemos este cuadro. Hebreos en su capítulo 12. Que desde el día que lo leí por primera vez en mi vida me ha marcado y cada día voy entendiendo un poquito más de él. Hebreos capítulo 12, verso 25 al 28 declara las Escrituras. Si usted lo tiene, Hebreos capítulo 12, verso 25 al verso 28. Observe conmigo lo que declara la palabra del Señor. Hebreos capítulo 12, verso 25 al verso 28. Fíjese lo que dice aquí las Escrituras. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, una vez más, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las que no fueron hechas, sino las que son inconmovibles. Así que recibiendo nosotros el ¿qué? Un reino, diga conmigo, inconmovible, que no dura 4 años, que no dura un tiempo temporal en la tierra, sino un reino inconmovible. Demostremos esto y la comprensión del mismo. Así que recibiendo un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Si usted ve el verso anterior y lo mira desde el verso 18, la Escritura es responsable y dice, ustedes tienen que acercarse a este monte, donde se escucha una voz que es diferente a las otras voces que se escucharon en otro tiempo. El verso 18 dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, porque eso era conmovible, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Al sonido de la trompeta, la voz de la cual hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si una bestia subía este monte, era apedreada, era pasada con dardo, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés, el protagonista de este monte, dijo, yo estoy espantado y temblando. Pero hoy ustedes no se han acercado a este monte ni a la voz de Moisés, sino que se habéis acercado al monte de Sión. Ese monte de Sión es la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, no la de abajo, sino la de arriba, la compañía de muchos millares de ángeles. Os habéis acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios y juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Os habéis acercado al monte que está por encima de todo monte, nada más y nada menos, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto.
y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel, y hablo un paréntesis, porque la de Abel pedía justicia y juicio con quien le mató, y la de Cristo hablaba misericordia, perdón y redención con quienes le crucificaron. Esta era la voz que se escuchaba desde este monte, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora lo prometió diciendo: aún una vez más, diga conmigo, una vez más, y volveré a hablar, pero no simplemente conmoviendo la tierra, sino sacudiendo los cielos y conmoviendo la tierra. ¿Cómo lo va a hacer? Trayendo una remoción. ¿Y cuál es la remoción que esta voz trae en este momento? Es una remoción de las cosas temporales para poder traer un establecimiento en las cosas eternas. Esta es la realidad del nuevo pacto. ¿Cuál es la realidad del pacto antiguo? Estudie, escríbalo, solo lo recito. Éxodo 20:18. Que todo el pueblo en el tiempo de Moisés estaba observando el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina, el monte que humeaba. Lo veía el pueblo, temblaban, se ponían de lejos y decían a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oímos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Moisés respondía: no teman, porque para probarlos vino Dios, para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo de lejos, diga conmigo, de lejos. Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Éxodo 20:18. Dios le dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni de oro, no hagáis altares, no hagan piedras y altares de piedras, porque si alzan herramientas, entonces lo profanarás. No subirás por grada, para que tu desnudez no se descubra delante de mí. Y todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina en el monte que humeaba. Temblaban, estaban lejos, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, porque nosotros no queremos que Dios nos hable, porque no queremos escuchar la voz. La realidad de estos dos montes plantea un panorama profético actual que es necesario tocar en este contexto de reino, con lo cual quiero ir dando conclusión. El monte de Éxodo de Moisés era un monte que se podía palpar. El monte que Cristo vino a traer es el monte de Sión, que no se puede palpar porque no se encuentra colocado en un lugar geográfico donde pueda ocurrir algún tipo de Armagedón en la tierra. Se encuentra colocado en un templo dentro que es espiritual, para que no lo puedan encontrar y saquear, sino que pueda hacer un trabajo que empieza desde adentro, se manifiesta y concluye desde afuera. La realidad de este planteamiento tiene que ser entendida en este contexto. Primero, los dos pactos fueron constituidos en dos lugares diferentes. El primer pacto era el que gobernaba el primer monte. El segundo pacto era el que gobernaba el segundo monte. El primero era en el Sinaí, el segundo era en el de Sión. Eso es lo que describe Hebreos en su capítulo 12, en los versos 25 en adelante. Entonces la revelación progresiva que en Hebreos encontramos del pacto nos ubica en Sión, no en Sinaí, para que nosotros entendamos que el reino de Dios no es un lugar físico natural, sino un ámbito espiritual que tiene una influencia y una jurisdicción que no se limita a las posiciones geográficas de esta tierra. Esta realidad nos conecta con la intención de que Sión es la congregación de los primogénitos, y esos primogénitos son descritos como todos aquellos que son los espíritus de los justos hechos perfectos para siempre. Yo tengo que repetir esto. La congregación de los primogénitos es aquella compuesta
o la que tiene la membresía de la gente que porta los espíritus de los justos, hechos perfectos para siempre. Dios mío, qué silencio. Lo que yo dije está en la Biblia. ¿Cuál era la otra congregación del monte Sinaí? La que eran espectadores de lejos, no participantes dentro de. Su reino era basado en lo externo. La de esta congregación y de este monte era en lo interno. En el poder, radicaba en el poder de una vida indestructible. Entonces eran la congregación. ¿Os habéis acercado al monte que compone la congregación de los primogénitos, cuyos espíritus han sido hechos perfectos? Y esta es la parte más fuerte para la mentalidad religiosa: para siempre. Dios mío, yo no sé ni cómo soltar esto que voy a decir ahora. Pero cualquier situación usted le pone la demanda, la queja a www.apostolpablo.org. Él escribió este asunto por revelación del cielo. Yo dije a los espíritus hechos perfectos, y dije para siempre. ¿Quiere que le dé una noticia en esta hora? Su espíritu fue perfeccionado en el Hijo para siempre. Entonces, el problema no está en mi espíritu. Si mi espíritu es gobernado por el Hijo, el problema es que mi alma no está tan perfeccionada para siempre. Entonces, si yo recibo la mentalidad de reino desde la plataforma almática, lo voy a torcer y a distorsionar, y aunque lo entienda, lo desentenderé. Pero si yo lo recibo desde la plataforma del Espíritu que ha sido perfeccionado en la realidad de un pacto nuevo, perfecto, en donde la competencia del ministro es realidad de un nuevo pacto hecha en el Hijo, para que ahora aquellos que estaban lejos estén cerca, el que no podía entrar esté dentro por la audiencia abierta, que dijo que tenemos entrada al lugar santísimo delante del trono del Padre. Está diciendo que el Hijo en nosotros es la imagen de la perfección, y como la imagen de la perfección, Él empieza a gobernarlo todo desde adentro hacia afuera, pero no comienza gobernándolo en la mente humana del Adán caído, sino en el Espíritu, conectado al Espíritu de la gracia, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, para que desde un espíritu perfeccionado nosotros seamos moldeados en un alma imperfecta y podamos entender la realidad del reino, y podamos entender el reino eterno al que nos hemos sido llamados. No con imágenes humanas de comprensiones de los reinos anteriores que hemos visto en la tierra, sino con la imagen del reino eterno comunicado por el Hijo de Dios. Y esa realidad entonces nos dice a nosotros una verdad contundente, que es lo que quiero desempacar de este pasaje bíblico para ver cómo concluyo. Nos dice que el tiempo kairos de Dios apunta, escúcheme bien, a que Él removerá nuestra dependencia como gente tras la dada del reino. Esa dependencia que teníamos de asuntos visibles temporales, para entonces reenfocarnos en asuntos invisibles eternos, para que la iglesia ya no ande toda la vida matando la cucaracha, sino la cueva de donde salió, para que la iglesia deje de quitar la telaraña y quite la araña de una vez y por todas que le está produciendo, porque el problema no es pasar la vida resolviendo asuntos domésticos, sino entender que fuimos llamados para reflejar los asuntos relevantes de un reino eterno. Y esta realidad trae una remoción que quita el enfoque de las cosas que perecen, para poner el reenfoque y la mirada en lo que permanece. Esto de que una vez más volverá a hablar es
conjugado en un presente continuo. Dios habló en la tierra, habló en el cielo, y cuando dice una vez más, implica la remoción una vez más de las cosas temporales para que puedan entonces expresarse la eterna. Y la palabra aquí para remoción, si usted de lo que toma nota, es la palabra metatesis. Y esa palabra metatesis significa que habla de un principio que se traduce como una remoción, que es más bien un cambio de sistema operacional para que ya no sigamos operando en la mentalidad del Adán caído, sino en la mentalidad del Cristo eterno resucitado. Usted decide qué va a sacar de su tesoro. ¿Sacará la naturaleza del Adán que ya no debe de ser gobernante en nuestra vida? ¿O sacaremos la naturaleza del Cristo eterno que debe de ser la que gobierna la realidad presente en este reino al que se nos ha dado participación? Este principio de reconfiguración trabaja con una reconfiguración interna, por eso es espiritual. Quien gobierna a quien determinará el resultado que usted y yo tendremos. En conclusión, el alma al espíritu o el espíritu al alma. Si este es que gobierna, el resultado se evidenciará de una forma. Cuando hablamos de principio eterno, significa que la subcultura, escúchame bien, diga conmigo, la subcultura puede cambiar. Ayer hablábamos de cultura de reino, pero la supracultura siempre será la misma. Es decir, que hay remociones que se están llevando a cabo. Aun cuando nosotros estamos hablando esta palabra, hay remociones que se están efectuando, pero hay un fundamento que es inamovible, se llama Jesucristo. Cambiará la forma, pero nunca cambiará el fondo, y es que este reino se fundamenta en Él, se promueve por Él, se anuncia por Él y se ejecuta en Él. Podrá cambiar la forma, pero no el fondo. Podrá cambiar la subcultura, pero jamás toque la supracultura del reino, porque la supracultura del reino es determinada por quien es que gobierna. Eso implica que más que una posición, es una esfera y un espacio, y esta autoridad no viene de la teología del dominio o del dominionismo, no está basada en dominar ambientes, esferas políticas o sociales. Todo eso es trivialidades, asuntos de niños, asuntos religiosos, donde hay gente que habla más de los problemas de los gays, del aborto y de otras cosas que del Cristo eterno, y pierden el enfoque de lo eterno por estar tratando los temas temporales del momento, sino más bien la autoridad para reinar o el derecho a poder manifestar el reino en la tierra. El mandato de Génesis declara que fuimos creados para gobernar las cosas, no para que las cosas nos gobernaran a nosotros. Por eso nuestra representación de Cristo tendrá que ver con la comprensión del reino de Dios que tengamos. Y si no lo entendemos ni entendemos lo que recibimos, entonces no vamos a poder representar lo inconmovible. Eso implica que lo eterno no fue obtenido como resultado de algo temporal, sino que lo temporal es el producto de aquello que era eterno. Por eso Dios nos trae a una posición salvífica, no solo para darnos salvación, sino para hacernos hijos suyos, porque de la única forma que usted puede ser heredero es siendo un hijo, no siendo un creado. Y si usted y yo somos hijos y participantes de la herencia, la única cosa que falta es madurar para poder administrar lo que se nos ha entregado en Cristo Jesús. Gálatas 4:1 concluye diciendo: pero entre tanto que el heredero es un niño, en nada se diferencia del esclavo, aunque es un señor de todo,
Cuando entiendes que eres hijo o hija del rey, no te quedarán deseos, se te acabará el ánimo y se te acabará la intención de vivir como un esclavo, porque lo que toca es aceptar tu nueva identidad y comenzar a vivir conforme a lo que eres. Conclusión: reino tiene que ver con esferas de influencia. Dios no dará gobierno, escúcheme bien, ni dará su reino a quien no se deje gobernar por él. Por lo tanto, para poder ejercer gobierno en la tierra y para poder establecer reino en la tierra, usted tiene que tener reconocimiento de gobierno, de reino y de autoridad eterna sobre su vida, porque la palabra reino me libera, pero el rey me hace verdaderamente libre. Y no es lo mismo que me libere la palabra del reino sin que me gobierne el rey, porque yo puedo entrar en el entendimiento de la palabra del reino y ser liberado, pero no ser verdaderamente libre, porque una cosa es ser liberado y otra cosa es ser verdaderamente libre para caminar en aquello que nos fue otorgado en Cristo Jesús. El punto de Jesús era cómo estaban entendiendo los asuntos del reino, no cómo estaba cayendo lo que estaba diciendo. La prioridad máxima de todo esto es que el entendimiento y la transformación se efectúan y se producen en la vida del Espíritu. Por lo tanto, para poder operar en un reino eterno espiritual, lo primero que necesitamos es que la vida del Espíritu vuelva a ser la prioridad de nuestra vida, y esta vida solamente es gestionada cuando nosotros conocemos el misterio de Cristo Jesús. Jesús habló las parábolas y dijo: el punto aquí no es cuánto la escucharon, sino cuántos entendieron el mensaje del reino. Ellos dijeron: sí, Señor, lo hemos entendido. Y Jesús dijo: ahora toca evidenciarlo, porque todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que tomó de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas para sacar las que necesitaba en el momento correcto. Que el rey y su reino sean manifestados en nuestra vida como nunca antes, y la verdad eterna que es Cristo Jesús no solamente sea comunicada, sino tabernaculizada en nosotros, para que podamos convertirnos en aquella digna representación de su reino en la tierra. Póngase de pie conmigo en esta hora por un minuto y permítame orar con usted en conclusión y comprensión a esta palabra de gracia que hemos recibido. Incline su rostro. Padre, gracias por la palabra de tu gracia, que trae el correcto posicionamiento para que podamos conectarnos con todo lo que tiene que ver con la vida del Espíritu, entendiendo que un reino espiritual demanda una plataforma espiritual para ser comprendido, aplicado y expresado en el contexto natural. Señor, que haya un alineamiento en nuestro pensamiento, vocabulario y conducta, para que la mentalidad de hijos tuyos y reino que tú has puesto a través de tu palabra en nuestra vida pueda ser expresada en nuestro diario vivir. Y no solamente hablemos del reino, sino que vivamos conforme a la intención del reino y podamos reproducir la vida conforme al propósito de Cristo. Señor, trae una remoción en todo nuestro sistema operacional que obedece a la mentalidad de esclavitud del Adán caído, y trae una reconfiguración a todo el sistema operacional que obedece a la mentalidad del Cristo victorioso resucitado, para que el reino ya deje de ser asunto histórico y futuro y se convierta desde hoy en una realidad presente, en donde los que somos gobernados por el Cristo podamos gobernar los sistemas de la tierra y las imprecisiones del tiempo presente, para que podamos establecer aquello que permanece por encima de lo que perece. Entonces, Señor, nosotros nos encomendamos a Dios y a la palabra de tu gracia, que tiene el poder para guardarnos y darnos herencia con los santificados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gracia y paz sean en Cristo Jesús.
Gloria a Dios. ¿Cuántos están siendo llenos del reino de Dios en su vida? Gloria a Dios. Mire, a alguien se le extravió la llave de su vehículo, es un Hyundai, yo la voy a tener en mi posesión y se acerca a mí. Entonces tendremos 10 minutos.